Buen día, doctor. Por favor, indíquenme hasta dónde nos quedamos la clase pasada. Culminamos lo que es la pirámide de Kelsen. Ah, terminamos, ¿no? Fabuloso. Sí, vimos hasta el contrato. Ok. Doctora María Belén G., ¿usted podría ayudarme, por favor, a recordar el tema de dentro de la pirámide invertida de Kelsen, por qué los contratos y las resoluciones de los jueces están considerados en esta teoría, por favor? María Belén. Disculpe, doctor, es que no le escucho bien. La teoría de la pirámide de Kelsen, ahí que me mencionó. Sí, respecto a las resoluciones de los jueces y los contratos. Hola. Doctora, ¿me estás escuchando? ¿Por qué no me contesta? Bueno, gracias, doctora. Doctor Christopher Andrés, ¿quién es la persona que me ayuda aquí con la coordinación del curso? Yo, abogado, buen día. ¿Quién es yo? La señorita Moya. Ah, señorita Moya, hágame un favor. Váyame tomando nota de los nombres de las personas que voy llamando y al final me envía un mensaje directo por WhatsApp, ¿sí? Ya, listo, está bien. Don Christopher Andrés. Sí, sí, abogado. ¿Cómo va? La misma pregunta.
Bueno, o sea, la importancia, obviamente dentro de la jerarquía, estas son las que están más abajo, ¿no? La resolución de los jueces se utiliza sobre todo para arreglar conflictos entre personas. Mientras que los acuerdos o los contratos o acuerdos de voluntades hacen lo que el nombre implica, ¿no? Permitir que las personas tengan un convenio o permitir. Existen tres tipos de contratos, pero en general lo que permiten es acordar voluntades o acordar algo, ya sea dar algo o hacer algo o no hacer algo. ¿Cuáles son esos tres tipos de contratos de los que usted me está hablando? Ajá, hacer algo, no hacer algo o dar algo. Esos son los tres tipos. Ah, ok, doctor, entiendo. Puntualizo algo, doctor. No es que esos son los tres tipos de contratos, sino que dentro del objeto del contrato se pueden hacer esas tres cosas. Tipos de contratos existen un montón. Te puede contratar inclusive cosas que no estén plenamente previstas en la ley, que justamente porque es un acuerdo de voluntades. Pero en todo caso está bien, doctor, pero puntualizo eso. No es que el objeto del contrato signifique que son estos tres tipos de contratos. La clasificación de los contratos es otra, oneroso, gratuito, verbal, escrito, condicional, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Anóteme por favor al doctor Moya, al doctor Christopher Andrés, señorita Moya. Sí, abogado, ya lo anoté. Gracias. Bien. ¿Algún voluntario? A ver, vamos a buscar un voluntario. Ya que no se ponen de acuerdo, vamos a buscar un voluntario. Doctora Belén S. Sí, doctor. Buenos días. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Usted tiene alguna cuestión en particular que desearía agregar? Con referente a las resoluciones de jueces y contratos. Sí. Ok, o sea, como dijo mi compañero, lo de las resoluciones de los jueces, o sea, como dice el nombre, es un juez el que va a estar en este, para poder resolver un conflicto que se encuentra entre dos personas. Y aquí sería, o sea, cuando se emite ya una resolución, esta resolución tendría dos opciones o dos desenlaces, por así decir, o se cumple por el afectado o se hace por la fuerza, es decir, que el juez es la ley en este caso. Correcto, y respecto a los contratos. Y en el caso de los contratos, bueno, como dijo mi compañero, sirven para tres cosas, por así decirlo: dar algo, hacer algo o no hacer algo. ¿Y por qué están considerados dentro de esta teoría? Es lo que me interesa saber. Porque son acuerdos que voluntariamente que se ha hecho entre dos personas o entre más personas. Y esto es, existe este acuerdo de voluntades porque nacen de derechos y también de obligaciones. Nacen derechos y nacen obligaciones de los acuerdos de las voluntades. Exacto. Okay, muchas gracias, doctora. Bien. Vamos a hacer mención, mis queridos estudiantes, a otro tema, y este sería el último tema que explicaríamos respecto a fundamentos de derecho, a bases esenciales del derecho, antes de entrar a analizar las normas propiamente dichas. A efectos de crear
estas normas a efectos de regular la convivencia de las personas en una sociedad. Evidentemente, pues, por regla general, estamos claros que no todo el mundo de manera particular tiene la opción, tiene la facultad de poder crear normas. ¿Okay? Esta facultad, a pesar que nace del pueblo como tal, se traslada a la realidad a través de instituciones del Estado. Es decir, nosotros, a pesar de ser un número de aproximadamente 45 personas, y a pesar de que nosotros estemos absolutamente organizados, no podemos asumir esa facultad de crear una norma. Como ya sabemos, existen instituciones del Estado que se encargan de eso, en donde nosotros, a través de mecanismos democráticos, participamos en eso, que es el tema de elegir a un grupo de personas, a representantes cada 4 años. Ahora bien, pero institucionalmente hablando, esta facultad le corresponde al Estado. El Estado tiene lo que se conoce como el poder punitivo del Estado. ¿Okay? Poder punitivo. El término punitivo debemos de entenderlo como la facultad de perseguir, la facultad de limitar, la facultad de imponer una sanción o castigo específico. ¿Okay? El poder punitivo del Estado, entonces, nosotros podríamos sintetizarlo en aquella facultad exclusiva, aquel poder exclusivo que solamente tiene el Estado para poder perseguir una conducta, para poder establecer límites, para poder crear delitos, conductas criminalizadas, para prohibir la ejecución de algo o la actuación de algo. ¿Okay? Es por esta facultad, por ejemplo, que existe, a pesar de que no se cumple, ¿no? Pero existe la prohibición de que se hagan paros dentro del territorio ecuatoriano. El tema del paro está prohibido. ¿Okay? Y por eso es que se reprende, por eso es que no es aceptado y por eso es que la fuerza policial actúa. ¿Okay? Este poder punitivo del Estado, entonces, insisto, es esa facultad exclusiva que tiene el Estado de poder perseguir, castigar una conducta, que es esa facultad que tiene para establecer límites, de manera general, para regular la convivencia dentro de una sociedad. Por una parte, regulo y establezco que es inadmisible que dentro del territorio ecuatoriano una persona pueda acabar con la vida de otra, ya que ni siquiera el mismo Estado lo puede hacer. ¿Ok? Por ende, a través de este poder punitivo del Estado se limita esa conducta, se la prohíbe y en caso de ejecutársela se la castiga. ¿Ok? Por eso se llama poder punitivo del Estado. Entonces, chicos, de ahora en adelante, si yo hablo de una conducta punible, de un acto punible, nosotros vamos a tener ya claro que significa que es una conducta que es no admitida por el Estado, perseguida por el Estado o sancionada por el Estado. ¿Okay? Este poder punitivo del Estado, mis queridos estudiantes, tampoco es que es una facultad arbitraria. Por eso es que siempre hablo yo como del Estado como institución. Las instituciones no pueden ser arbitrarias, no son arbitrarias. Y en este caso específico, mis queridos estudiantes, este poder punitivo del Estado, para poderlo ejercer, a pesar de que estemos hablando del mismo Estado, para poderlo ejercer, existen principios universales que regulan esta aplicación, este ejercicio, del poder punitivo del Estado. ¿Okay? Y vamos a hablar de estos principios. El primer principio se conoce como principio de legalidad. Cuando ustedes escuchen hablar en cualquier contexto, hablar de legalidad,
estamos hablando de ley, de una cuestión apegada a una norma. Cuando hablamos de legalidad, es sujetarse, es la sujeción a una norma, a una ley. ¿Qué es lo que establece, mis queridos estudiantes, este principio respecto al poder punitivo del Estado? Establece que esa facultad exclusiva de la que les estoy hablando solamente puede ejercerse a través de las disposiciones que una ley previamente ha establecido. Ese poder punitivo del Estado no puede ejercerse, como les he indicado, ni de manera caprichosa, ni de manera arbitraria, sino que tiene que hacérselo de acuerdo a como lo establece la ley. ¿Qué significa esto? Ejemplo. Acabo de decir que en el Estado ecuatoriano no se admite, no es posible, sí es posible, pero no se admite que una persona pueda terminar con la vida de otra, es decir, asesinarla. En el Ecuador, e inclusive existen delitos especiales, por ejemplo, existe el femicidio, que significa acabar con la vida de otra persona, pero con sus características especiales, únicamente que sea una mujer. ¿Okay? Si yo voy a castigar esa conducta, si yo voy a responsabilizar a una persona por haber ejecutado esa conducta, para yo poderlo hacer, primero tengo que tener una herramienta importante que es una ley. Y tiene que existir una norma en donde se diga, ojo, aquí en el Ecuador, matar a una mujer por su condición de tal se llama femicidio. Y si lo haces, te voy a imponer 35 años de cárcel. Todo, absolutamente todo, hasta la figura que voy a perseguir, hasta la sanción que voy a imponer, tiene que estar establecido en la norma. Si no hay una conducta establecida en la norma, yo, Estado, no la puedo perseguir. Pongo un ejemplo contrario. En el Ecuador hace muchísimos años, dentro de nuestra norma penal, en donde están contemplados todos los delitos existentes en el Ecuador, se consideraba al adulterio como delito. Actualmente pues no existe, pero a lo mejor muchas personas que pues lamentablemente son traicionadas por sus esposos o por sus esposas, quisieran o creerían justo que esa persona tenga que estar en la cárcel, probablemente. Pero en ese caso no puede, el Estado no puede decir, oiga, bueno, se cometió adulterio, tiene que ir a la cárcel, porque en la norma, porque en la ley no existe la posibilidad de que el Estado pueda perseguir una conducta. ¿Okay? No importa quién sea, ¿no? Que a un asambleísta, que el presidente de la asamblea, que el presidente de la república, que a quien sea, está inmerso dentro de esta situación, no podrá hacerlo porque en la ley no existe establecida esa figura como una conducta punible, perseguible. ¿Ok? Entonces, el principio de legalidad establece que si yo voy a exigir el cumplimiento de una norma y voy a perseguirlo por incumplirla y le voy a aplicar una sanción, todo aquello tiene que estar establecido en la norma, inclusive de cómo lo voy a hacer. De lo contrario, no se puede perseguir. ¿Okay? No sé si hasta ahí está un poco claro el tema. Por favor, con toda confianza, me indican si hay alguna duda. Abogado, yo tengo una duda. Sí, ¿Es verdad que la conducta punitiva, o bueno, el castigo, por así decirlo, lo pone la ley, pero se sabe que es el poder legislativo como tal, o cuál es la función que se encarga de poner estos castigos?
Evidentemente, la función legislativa dentro de la creación de una norma se incluyen los castigos, doctora. Cuando nosotros veamos la ley penal, nuestro Código Orgánico Integral Penal, usted se va a dar cuenta que dentro de los delitos que nosotros vamos a analizar, en el mismo artículo, en la misma norma, se establece cuál va a ser la sanción aplicable. Allí mismo, en la misma ley. Entonces, obviamente, pues el Poder Legislativo, los encargados de trabajar, crear normas, debatir normas, son los encargados de crear, a su vez, las sanciones para los delitos que se pretenden castigar en el Ecuador. ¿Y ese poder en el lugar de la pirámide pertenece a la misma Constitución o a una de las leyes? No, doctora, recuerde que esta jerarquización es respecto a las leyes, no respecto a las instituciones del Estado. Ok. ¿Ya? Gracias. A la orden, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Creo que alguien iba a preguntar. Sí, perdón. O a comentar. Se me fue un poquito de internet, pero quería preguntar que hemos visto que, por ejemplo, en las leyes generales no intervenía el Estado, o era prácticamente entre particulares. Pero en general, en todas las leyes, las que, digamos, el ente que hace el poder punitivo es el Estado siempre. O sea, el que hay que acudir cuando no se cumple una ley. Correcto. Esa era la pregunta. Sí, correcto. Ojo, para que no se confunda, y de hecho aclaro, evidentemente que las normas nacen a través del Estado como institución. En este caso, como lo hemos mencionado con la inquietud de su compañera, desde el Poder Legislativo. Pero de allí que respecto al tipo de normas, la regulación que se dé, si es una regulación que influye en relaciones entre particulares, eso es otra cosa, eso ya va más al objetivo, a la razón de ser de la norma. Pero de allí a la creación, evidentemente que tiene que venir desde el Estado. Sí, doctor. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Miren, y para que dejar un poco claro esto y cómo inclusive se aplica en la práctica, en algún momento conocí un caso, no de manera directa, sino que en una tertulia con colegas, entre ellos un fiscal, nos comentó que en algún momento le llegó un caso, un tema, y resulta ser que llegaron dos padres de familia y denunciaron el secuestro de su hija. Entonces, evidentemente, a ahondar, investigar, a revisar qué había pasado. Efectivamente, pues el aparato estatal de la fiscalía comenzó a funcionar y al final se dio con el paradero de la señorita y efectivamente pues estaba en un lugar determinado, estaba con una persona determinada. Palabras más, palabras menos, en resumen, inclusive por un poco de lógica elemental, si hablamos de un secuestro, de un rapto, evidentemente debemos entender que es la retención de una persona en contra de su voluntad. Yo no puedo decir, voy a estar raptado en mi casa, que yo quiero estar en mi casa. Entonces, un elemento esencial para considerar que una persona está secuestrada es que esté en contra de su voluntad. Resulta ser que en este caso pues se hizo la denuncia y dentro de la investigación se desprende, inclusive hubo detención de una persona y se desprende que efectivamente pues la señorita estaba en un lugar y que estaba con una persona, con un hombre. Pero resulta ser que ese hombre era su novio, su conviviente ya a esas alturas.
Y los padres, claro, era una persona de 18 años, pero pues aún pues bajo los cuidados y bajo la responsabilidad y bajo la tutela de sus padres, aún la mantenían. Y pues efectivamente pues los padres insistían en que su hija había sido raptada, en que había sido engañada o persuadida o qué sé yo, pero que su hija no podía estar en ese lugar. Entonces, evidentemente, ¿qué fue lo que sucedió? Y es que para poder investigar un hecho de esta naturaleza, por ejemplo, pues tiene que estar la certeza de que efectivamente, al menos de manera presunta, se está cometiendo un delito. Es decir, en este caso, que la persona esté en contra de su voluntad. Pero cuando le preguntaron a la señorita, bueno, ¿qué sucedió? ¿Cómo así? Cuéntenos, ¿cómo es que fue raptada? La metieron en un vehículo, le engañaron, y la respuesta fue, no, yo no estoy en contra de mi voluntad. Que esa fue una de las preguntas. ¿Usted está en contra de la voluntad en el lugar tal, con el señor tal? No estoy en contra de mi voluntad. Yo me fui con plena decisión y conciencia. Entonces, automáticamente, pues, desaparece esa, ya no se configura ni ya no constituye el hecho de estar ajustado a o estar cometiendo una conducta que el Estado la persigue. ¿Okay? Entonces, esa facultad de poder perseguirlo, al ajustarse a este principio de legalidad, ¿okay? Si es que se sale de la norma un hecho o no se ajusta, yo como Estado no puedo perseguirlo. Y evidentemente, pues en el ejemplo y en el caso que les comento, pues el tema quedó sin ningún tipo de sanción porque por principio de legalidad, el hecho de que una persona se vaya con su novio a convivir no es una conducta punible. No está establecido en la norma como una conducta que deba de perseguirse o deba de castigarse. ¿Bien? Bien. Ahora bien, existe otro principio que se conoce como principio de irretroactividad de la norma. Este principio de irretroactividad de la norma, como su nombre lo indica, significa que no tengo que ver hacia atrás. Y retroactividad significa no va hacia atrás. Cuando hablamos de retroactividad de la norma, siempre tengan en cuenta lo siguiente. Lo que establece este principio es que todas las normas, por regla general, siempre van a regir hacia el futuro, hacia lo venidero. Nunca rigen de manera retroactiva, hacia atrás. Por eso el principio se llama irretroactividad de la norma. Las leyes siempre van a regir hacia adelante, hacia el futuro, no hacia atrás. ¿Okay? Si nace una ley el día de hoy, aquello que regula la norma lo hará desde hoy en adelante. Hacia atrás no lo puedo aplicar. ¿Okay? Ejemplo, ¿qué significa esto? Vamos a imaginar que el delito del femicidio se creó el día de hoy. Se elaboró la norma, se creó el delito, se publicó en el registro oficial y desde hoy el Estado entiende que todo el mundo conoce que existe el delito del femicidio. ¿Ok? Muy bien. Y resulta ser que yo mato a mi esposa el día de ayer a las 11:30 de la noche. El día de ayer. Por si acaso no soy casado. Es un ejemplo. No tengo esposa a quien puedo matar. Y resulta ser que pretenden imputarle una responsabilidad por femicidio al abogado Ramírez porque mató a su esposa el día viernes 12 del 2021. Perdón, sí. Pero en realidad, él no mató a su esposa el día viernes 12 del 2021, sino que la mató, en teoría,
y en la práctica, de manera real, el jueves 11 del 2021, a las 11:30. ¿Ok? Entonces, este poder punitivo del Estado, por este principio, no puede retrotraer la norma, y decir, bueno, como faltaba media horita, vamos a aplicar el cometimiento, esta norma en donde está establecido el femicidio como delito. Entonces vamos a aplicar las sanciones correspondientes a este delito por la actuación de Geoffrey Ramírez. Efectivamente y evidentemente, pues esa aplicación de esa norma no corresponde, porque va en contra de todos los preceptos legales y constitucionales respecto a la aplicación de las normas, respecto a la ejecución de este poder punitivo del Estado a través de la norma. Porque no cabe irretroactividad de la norma. En este caso me pueden decir, sí, pero abogado, pero eso significa entonces que a pesar de que cometió un delito no se lo va a juzgar. No, claro que sí, me tendrían que juzgar, pero no por esa conducta que recién está vigente a partir del 12 de noviembre del 2021. Tendrán que juzgarme de acuerdo a lo que se encontraba vigente el día 11 de noviembre del 2021. ¿Estamos claros hasta ahí? Preguntas. Pregunten con toda confianza. Recuerden que esto ya lo voy a evaluar. Continuamos. Bien. Como les dije, de manera, por regla general, se aplica este principio de irretroactividad de la norma. Pero este principio tiene una excepción. ¿Cuál va a ser esta excepción? Cuando una norma futura recoja un beneficio, una situación de beneficio para el reo, para el imputado, para el que se pretende juzgar o inclusive para el que ya está juzgado, se puede aplicar esa parte beneficiosa de manera retroactiva, solo cuando exista un beneficio para el imputado, para el reo. ¿Ok? Y vamos a poner dos ejemplos al respecto en razón a los que ya hemos planteado. Yo hace un momento les hablé del adulterio, ¿correcto? Que en algún momento fue delito en el Ecuador y que dejó de ser delito en el Ecuador. Entonces vamos a imaginar que al abogado Geoffrey Ramírez lo condenaron el año pasado, lo condenaron hace 6 meses por adúltero. ¿Ok? Y le impusieron una pena de 1 año. Poner un ejemplo. Y resulta ser que hoy, al cabo que han transcurrido 6 meses, resulta que recién hoy, en el Estado ecuatoriano, se decide, a través de las vías legales, que el delito de adulterio ya no existe. Ya en el Ecuador no existe, solamente es una causal de divorcio. Entonces resulta ser que Geoffrey Ramírez, que está en el territorio ecuatoriano, condenado por adulterio, ya en el Estado ecuatoriano, ya esa conducta no es delito. Entonces, allí, retroactivamente, se aplica ese beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Que yo ya no puedo seguir cumpliendo una sanción por un hecho que en el Ecuador ya no es delito. Otro ejemplo. Dijimos que el abogado Ramírez lo condenaron, lo pretenden condenar por femicidio. Perfecto. Lo condenan al abogado Ramírez a 35 años por delito de femicidio. ¿Ok? Muy bien. Y resulta ser que después de 10 años, vamos a suponer, ojalá que suceda en algún momento, pues en el Ecuador,
el tema cultural, la gente pues hace conciencia y los índices del cometimiento de estos delitos pues disminuyen drásticamente. Y en el Ecuador pues se decide que ya el delito del femicidio no lo vamos a castigar con 35 años porque ya no es un problema social tan latente, tan fuerte. Y ahora lo vamos a sancionar con hasta 10 años, no más. ¿Para qué más? ¿Ok? Entonces resulta ser que se está cumpliendo una condena de 35 años, se llevan cumpliendo 10 años y resulta ser que a ese momento se reduce la pena. Entonces, como yo ya he cumplido los 10 años y en el Ecuador ahora solo se castiga ese hecho hasta 10 años, entonces automáticamente ya no tengo que seguir cumpliendo la pena inicial y automáticamente pues adquiero mi libertad. ¿Está claro todo lo que respecta al principio de la irretroactividad de la norma? Tanto su regla general como sus excepciones. Doctor, una pregunta. Y en el caso de que en una excepción, igual queda eso registrado como que de todas maneras la persona hizo un delito, o ya se elimina el registro de eso? No, ya en el Ecuador no existe eso. No se puede utilizar, doctor, los antecedentes de una persona para para que de manera futura llegar a una conclusión con esa persona. Solamente en los casos en donde exista reincidencia sobre el cometimiento de ese delito. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a imaginar que usted fue el que cometió el delito. ¿Okay? Y mañana usted va a buscar trabajo. ¿Qué es lo que normalmente sucede, no? Va a buscar trabajo y la persona que lo va a contratar pues no lo conoce y necesita saber quién es usted. Y le pide algún tipo de referencia o busca información respecto a si usted ha sido o no condenado por algún tipo de delito. Porque eso ya no se puede hacer, ya no cabe, ya no se puede utilizar. Por eso es que ya no se exige en ninguna parte récord policial. No sé si ustedes escucharon de ese documento, que era un documento que lo otorgaba la Policía Nacional, en donde decía si es que tenía o no tenía antecedentes. ¿Alguna otra pregunta? Seguro, doctores, por favor, no me hagan asustar. O he sido muy claro o es que no entendieron nada, que están todos callados. Si yo le pido a alguien que repita lo que he dicho, ¿lo puede hacer con la categoría del caso? Creo que sí. Bien, perfecto. Bueno, confiemos en eso. Bien. Otro principio, vamos a dejar señalado otro principio, que es el principio de inimputabilidad. ¿Okay? Si yo les acabo de decir hace un momento que una conducta punible es una conducta perseguible, si yo hablo de inimputabilidad, estoy hablando de todo lo contrario, aquella conducta que no la puedo perseguir, no puedo sancionarla. Por alguna razón no puedo perseguirla. ¿Okay? Entonces existe este principio que también limita el ejercicio y la ejecución del poder punitivo del Estado. Esa conducta usted no la puede perseguir, sea por una cuestión circunstancial o por una condición de una persona. ¿Okay? Inimputabilidad. ¿Okay? Conducta punible, perseguible; inimputable, no perseguible. ¿Okay? Y aquí señalo lo siguiente. Cuando esto en materia penal, cuando yo les digo que existen delitos, que existen conductas punibles,
que el Estado persigue y castiga. Y les he puesto ejemplo, perdón, les he puesto ejemplos como el femicidio, el robo, el asesinato, etc. En el fondo, en realidad, de verdad, más que castigar el hecho como tal, lo que el Estado busca castigar es la voluntad de ejecutar ese acto. El hecho de querer ejecutar ese acto. Porque como ya vamos a ver, existen circunstancias en donde, si bien es cierto, un hecho o un acto termina con, perdón, este mismo resultado puede darse por conductas o actuaciones también la intención de querer hacerlo, sin la intención de querer cometerlos. Eso en derecho se conoce como dolo, que es la intención positiva de causar un daño. Si yo les hablo en algún momento de una conducta dolosa, esa es una conducta en donde existe la intención positiva de causar un daño. Entonces, si cuando el Estado castiga el delito de robo, lo que está castigando es esa intencionalidad, es la ejecución con plena conciencia de cometer ese acto que en el Estado ecuatoriano es perseguible. ¿Ok? Esa particularidad, esa intención, se conoce como dolo, la intención positiva de causar un daño. ¿Ok? Por eso se conoce inimputabilidad. Entonces, las personas que van a ser inimputables o que son consideradas inimputables son aquellas que, a pesar de haber generado un resultado, una consecuencia, en esa circunstancia, en esa ejecución de un acto, está desplazado el dolo. No existe el dolo. ¿Ok? ¿Quiénes pueden o quiénes actúan sin dolo? Pregunto. Los niños o los menores de edad. Los niños, correcto. Muy bien. ¿Quiénes más? Pueden ser ciertos pacientes psiquiátricos. Los pacientes psiquiátricos, ok. ¿Quiénes más? A los seniles, los ancianos. Los seniles. O ¿Quiénes sea, son los seniles? una persona muy anciana, muy mayor, que de pronto tenga senilidad. ¿Y qué implica la senilidad, doctora? Sáquenme de la ignorancia, porque la verdad es que pensé que era un apellido, los seniles. Ya le iba a preguntar qué familias son ellos. ¿Qué es senil? No, perdón. Por senilidad me refiero al estado de agotamiento físico, mental, que es de los viejitos, cuando ya las personas están muy, muy ancianas. Ya, ok. Eso es muy relativo, doctora, porque el hecho de la edad, el hecho del cansancio, no es un hecho que genere vulneración de mi voluntad, y por ende no necesariamente tiene que ser considerado inimputable un anciano. Que eso lo vamos a desarrollar más adelante. Pero puede darse el caso, sí. Bien. Hay varias circunstancias, varias personas, como las que ustedes han mencionado, entre otras, que se vuelven inimputables, son inimputables, es decir, que a pesar de que ejecutan una conducta que produce un daño, que produce una consecuencia repudiada por el Estado, no pueden ser sancionadas.
No pueden ser castigadas por esa particularidad. ¿Ok? Vamos a dejar señalado este tema aquí, porque de hecho, con ustedes es el curso con el que estoy más adelantado. Producto del tema del feriado me ha atrasado con 3 paralelos. Entonces, vamos a dejar señalado el tema ahí para equipararnos con los otros cursos. Además es que lo siguiente también requiere muchísimo más tiempo y no quiero que quede a medias. Si no hay ninguna pregunta hasta esto que hemos señalado desde el principio de la clase, nos quedamos hasta allí. Ya. En el caso de las personas mayores, esa sería una de las razones por las que le dan prisión domiciliaria. Pero eso es otra cosa, eso no es como este mismo, le están dando prisión, es decir, está cumpliendo con su castigo. Que no lo cumple en la cárcel, pero está cumpliendo Pero igual con su está siendo castigo. juzgada. Eso así es, pero no es inimputable. Inimputable es que le digan, usted no responde. Eso es otra cosa. Pero que digan, usted sí responde, pero como está viejito, entonces usted responde en su casa. O está enfermo, entonces usted responde en el hospital. Ah, ya, eso es otra cosa. Una pregunta. Lo que mencioné ahorita se aplica a personas inimputables, pero también, por ejemplo, puede ser que haya una situación en la que una persona, digamos que sí puede decir sus actos, pero hace algo por error. Por ejemplo, cuando un accidente de Así es. tránsito donde se mata. También no tiene doble, entonces no lo castigan, por decirlo así. Sí, por eso es que en cuestión de tránsito, doctor, existe, bueno, además de las conductas dolosas, aclaro también entonces lo siguiente en razón de la pregunta del doctor. Además de las conductas dolosas, que es en donde existe la intención positiva de causar un daño, existen otro tipo de conductas que se llaman conductas culposas. Es decir, si bien es cierto, no tengo la intención de causar un daño, pero yo actúo con una negligencia manifiesta. Y allí es donde se encasilla en el tema de los aspectos de tránsito, como lo señala el doctor. ¿Ok? Este es otro escenario, que en este caso los delitos culposos sí son castigados, evidentemente. Estos no, el hecho de hablar de conductas culposas, es decir, no tengo la intención de causar un daño, pero sí tengo la responsabilidad. O sea, por mi culpa se generó eso, por una negligencia, por una irresponsabilidad. Y en tema de tránsito, más allá de hablar del error, mi querido doctor, se habla es de negligencia. En materia de tránsito, efectivamente, si es que voy a girar a la derecha y no pongo la direccional y por eso ocasiono un accidente, no es un error, es una negligencia, porque responsablemente usted debe de conducir de manera correcta. ¿Quedó claro ahí, doctor? Sí, gracias. Ok. Bueno, Abogado, de todas maneras, sí, dígame. Algo de la clase pasada, no sé, yo tenía la duda, bueno, no sé si es una duda tonta, pero, por ejemplo, ¿se puede llevar a cabo un juicio sin que el acusado esté presente? Se puede, no. Tiene que estar presente. Pero No sí, puede, nadie puede ser juzgado en ausencia. Es que me parece que me había leído casos acerca de eso, de que sí había juicio sin que el acusado se presente, porque no quiere. No puede ser nadie ser juzgado en ausencia. Por eso es que usted ve que hay muchas personas que son requeridos por la justicia y que se van, huyen, porque no pueden ser juzgados en ausencia. Yo no soy especialista en materia penal, pero si mal no recuerdo, no sé si es que en delitos de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, delitos en contra de menores de edad. Creo que allí sí, pero son cuestiones excepcionales. Pero por regla general nadie puede ser juzgado en ausencia. abogado, ¿un juicio es lo mismo que audiencia? No,
La audiencia es una etapa, es parte de un proceso judicial. Ah, ya. Dentro de un juicio se dan audiencias. Audiencias, como su nombre lo dice, audiencias es el momento para que me escuchen. ¿Sí? Sí, ok, gracias. Abogado, y en ese caso, por ejemplo, que el acusado no esté, pueden pasar años y ese juicio nunca darse si al menos no lo encuentra la policía o lo que... No, existe una figura, doctor, efectivamente puede darse el caso, pero existe otra figura, existe una figura que se conoce como prescripción. Y es que por el paso del tiempo ya se desvanece la posibilidad del ejercicio de la acción penal. ¿Okay? Entonces, por eso es que la gente cuando huye, cuando se va del país para evitar ser capturado y juzgado, tendrán que estar fuera del país y están por el tiempo que establece la norma, que es, si mal no recuerdo, el tiempo que establece la pena máxima más un tiempo adicional, es el que tendría que pasar para que esa acción prescriba, es decir, para que esa acción por el mero paso del tiempo quede prescrita, ya no pueda perseguirse, ya no pueda castigarse. ¿Preguntas? Abogado, disculpe, yo tengo una última duda sobre la inimputabilidad. Usted Ajá. dijo que ahí eran las personas, los niños, y no me acuerdo qué otro grupo mencionaron, pero yo le quería preguntar si también una persona inimputable puede ser una persona que esté bajo efectos alcohólicos o de drogas. Claro, sí, efectivamente que sí. A eso me refería cuando de entre los que mencionaron ustedes, entre otros, están las personas que actúan bajo la influencia de una sustancia, están los menores de edad, están las personas que tienen afectación mental, están las personas que actúan en un estado de necesidad, que eso lo explicaremos más adelante, y evidentemente pues sí, las personas que están bajo la influencia de una sustancia, porque no estoy actuando con plena voluntad. Ya, listo. Muchas gracias, abogado. Que pues a la orden. Listo, entonces nos vemos chicos la próxima clase, que tengan un buen fin de semana y se mantienen atentos a su plataforma. Ellas se encuentran cargadas unos archivos que son los que vamos a ir utilizando, entiendo yo ya desde la próxima clase, respecto a las leyes, ¿ok? Se mantienen pendientes en caso se carguen las actividades según el cronograma del sílabo, ¿ok? Muchísimas gracias chicos, por favor síganse cuidando, hasta luego.